Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa donde el periodismo investigativo marca precisamente el rumbo y la dirección que queremos darle jornada a jornada a los temas que ponemos a su consideración. Permítame iniciar con nuestros adelantos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en Bolivia se tiene registrada a más de 300.000 personas con discapacidad de todo tipo, situando a la discapacidad visual en el primer lugar. Tras huir de la violencia sectaria de Birmania, los miembros de esta minoría musulmana sin Estado buscan desesperadamente una tierra en la que poder establecerse. La obesidad avanza a paso firme. 70% de los mexicanos sufre sobrepeso u obesidad. Luz y fuerza. Palabras que nos representan. Palabras que transmiten energía. Seguridad. Confianza. ELPEC. Crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros para conocer de manera conjunta lo que está aconteciendo en diferentes temas, a nivel local fundamentalmente y también a nivel internacional. Y empezamos precisamente en ese rumbo. Quiero contarles un tema que tiene relación con la intención central de promover la salud en los mexicanos. Los detalles tienen que ver con una iniciativa gubernamental. Se está intentando implementar una especie de impuesto a la gordura. Esa es la idea inicial y principal. La obesidad avanza a paso firme. 70% de los mexicanos sufre sobrepeso u obesidad. Para combatir esta pandemia, el gobierno decidió lanzar una guerra contra las sodas, bebida que enloquece a los mexicanos, los mayores consumidores en el mundo, por delante de Estados Unidos, con 163 litros por persona por año. El presidente Enrique Peña Nieto quiere cargar con impuestos estas bebidas azucaradas, medida que los productores de gaseosas rechazan de plano. No se puede señalar a un factor en lo particular, a un producto en lo específico, como el principal, el central, el mayor causante del sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto, creemos que no hay un elemento para poder justificar un impuesto de estas características. Pero los científicos no tienen dudas de la relación entre la obesidad y el consumo excesivo de gaseosas. En un país que es el principal consumidor de bebidas azucaradas y que además es uno de los países con obesidad más elevada, no es difícil, digamos, establecer ese vínculo. En México, 14% de la población es diabética. Desde 2006, 500.000 de personas murieron a causa de esa enfermedad. Una bomba de tiempo para el sistema de salud. Por un lado, que no tenga los recursos ni la infraestructura el sistema de salud para atender las complicaciones derivadas de sobrepeso y obesidad, y por el lado de las familias. Es muy grave en términos del costo financiero que puede tener. Para algunos, la principal responsable es Coca-Cola, la marca estadounidense que en México tiene la mayor de sus fábricas en el mundo, está presente hasta en los lugares más remotos. Te están vendiendo más barato la Coca-Cola que el agua. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque saben que tiene un nivel adictivo el refresco. Agua puedes tomar de esa marca y puedes tomar de otra marca y puedes tomar de un filtro.
Pero si tú ya te habitúas a tomar Coca-Cola, no vas a querer Pepsi-Cola, no vas a querer nada más. Pero la industria no se quedará tan tranquila. En Latinoamérica existe la característica justamente de consumir demasiada azúcar. Por eso es que los mayores índices, por ejemplo, de incidencia en la diabetes, se encuentran precisamente en países latinoamericanos. Se dice que los latinos somos precisamente los más expuestos a contraer esta enfermedad. Insisto, seguramente el debate y el análisis en torno a este tema, sin mayor dificultad, podría amplificarse y podría replicarse en otro escenario, incluyendo el nuestro, creo yo, no cabe duda alguna. Cambiamos un poco de rumbo, ahora nos vamos a ir hacia el Medio Oriente, hacia el Asia en realidad, porque voy a contarles los detalles de un grupo musulmán minoritario que prácticamente no tiene tierra, no tiene un país donde poder desarrollarse como sociedad, como comunidad, y va en una especie de peregrinaje constante, intentando establecerse en algún lugar. La intolerancia racial, religiosa, ha hecho que este grupo minoritario realmente atraviese serias dificultades. Se han intentado establecer en Indonesia, pero las reglas, la norma jurídica, no les da las garantías que ellos quisieran. Les cuento los detalles. Los rohingyas que solicitan asilo en Indonesia esperan construir una nueva vida entre sus hermanos musulmanes. Tras huir de la violencia sectaria de Birmania, los miembros de esta minoría musulmana sin Estado buscan desesperadamente una tierra en la que poder establecerse. Pero quienes sobreviven al viaje por mar a menudo terminan pasando meses o años en prisión. Solo los más afortunados consiguen el estatus de refugiado y el acceso a la vivienda. En Birmania asesinan a los niños, asesinan a las mujeres, nuestras casas están destruidas. Agradezco a Indonesia, pero lamentablemente no puede hacer gran cosa por mejorar nuestra situación. Indonesia no ha firmado la Convención de la ONU sobre refugiados, por lo que estos no pueden trabajar, estudiar o moverse libremente por el país. Solo les queda esperar, a veces durante años, a ser reubicados. No podemos hacer nada aquí, no podemos estudiar, y si vamos a comprar, no podemos tomar un tren sin tener problemas, sin que nos detengan de nuevo. Los indonesios simpatizan con los refugiados y abrazan su causa. El pasado año muchos protestaron en Yakarta contra los enfrentamientos entre budistas y rohingya en Birmania. Un conflicto que dejó 200 muertos y miles de desplazados, la mayoría musulmanes. El gobierno también se movilizó para defender a esta comunidad, pero los activistas dicen que es hora de ir más allá de las meras palabras. Indonesia tiene muchas islas y lugares vacíos donde los rohingyas podrían ser ciudadanos y comenzar su vida aquí. Si Indonesia no los puede acoger, estos refugiados esperan encontrar un país que sí lo haga. Algunos se arriesgarán a lanzarse al mar para emprender un peligroso viaje a países como Australia. Pero allá tampoco tienen garantías de encontrar un lugar en el que poder establecerse. Quiero invitarle a que no se vaya, vamos a hacer un paréntesis enseguida. Tenemos un reportaje, en verdad le digo, muy interesante, un reportaje que se ha producido en el Departamento de Prensa de Zona Real, que tiene que ver con las personas con discapacidad. Aguárdenos unos segundos, por favor, y ya estamos de regreso. Hay algo en ellos que los hace únicos. Algo que tocó los corazones de todo el mundo. Que cambió nuestras vidas. Son hombres de muchas caras, con gran sentido del humor, irrespetuosos o maliciosos. Líderes, inspiración de futuras generaciones, extraordinarios, rebeldes por una causa justa.
El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Auténticos. Mártires dispuestos a morir por sus ideas. Genios. Locos. Un hombre con una idea nueva es un loco, hasta que la idea triunfa. Promac, I+D. Buenas ideas. Ideas de éxito. ¿Te gustaría ingresar a una universidad totalmente diferente? Donde apoyamos tus ideas, valoramos tus sueños, impulsamos tu espíritu creativo y donde desarrollas tu propia idea de negocios. Ven a la UCATEC. Teléfono piloto 4200-406. Continuamos en el programa, estamos haciendo un espacio donde el periodismo de investigación es el eje central de las temáticas, sobre todo, más que periodismo de investigación, probablemente sea periodismo a profundidad, porque la intención es clara y absoluta, mostrarle a usted un tema que seguramente ya lo ha escuchado, con seguridad que sí, pero tal vez no ha tenido los elementos necesarios y completos para poder interpretar de manera amplia ese tema, ese hecho, y ese es el objetivo nuestro precisamente. Por eso es que no le va a sorprender lo que le voy a presentar a continuación. Alguien podría decir inclusive es un tema recurrente y permanente. Sí, creo que sí, lo es, pero el enfoque que nosotros intentamos darle a los temas diversos definitivamente creo que es una alternativa. Vamos a ver un tema relacionado, por ejemplo, con las personas con discapacidad y usted va a poder ver varios elementos que estoy seguro le van a permitir ver una realidad desde esta perspectiva periodística. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en Bolivia se tiene registrada a más de 300.000 personas con discapacidad de todo tipo, situando a la discapacidad visual en el primer lugar, con un índice que sobrepasa a más de 160.000 personas, seguida de la discapacidad motriz con más de 60.000 personas, a la discapacidad auditiva con más de 50.000, discapacidad intelectual con más de 30.000, discapacidad del lenguaje con más de 30.000 y otras discapacidades con más de 40.000 personas. En este momento, lo que se ha determinado en la ley 223, estamos manejando diferentes tipos de discapacidad que tendría que ver ya con una discapacidad física que implicaría ya la parte motora. Esa es una de las discapacidades que se ha identificado dentro de esta ley, ¿no? Además, estamos manejando la discapacidad intelectual, que es otra de las discapacidades que está contemplada también dentro de este espacio. Asimismo, tenemos la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y estaríamos ya con la discapacidad mental y psíquica. Esta discapacidad intelectual implica o se refiere a que la persona se ve disminuida en el sentido de algunas funciones lógicas o capacidades que tenemos nosotros. La discapacidad física se refiere a aspectos o limitaciones motoras que tiene la persona en este sentido, ¿no? Ya está más en el ámbito de la fisioterapia que se está manejando esto, que serían algunas paraparesias, diparesias, diferentes elementos o partes del cuerpo que tienen limitaciones motoras. La discapacidad auditiva, ya hemos visto esta, tiene elementos que nos implican que la persona tiene limitaciones a nivel perceptivo dentro de lo que es la audición, ¿no? En este caso, entonces, se recurre a otros tipos alternativos de comunicación, que sería el lenguaje de señas, y bueno, en ese ámbito vamos, ¿no? Y la discapacidad visual, que implica justamente esto, ¿no? La disminución o la pérdida total de lo que es la visión.
Sin embargo, solo en el departamento de Cochabamba se tiene el registro de al menos 13.000 personas con discapacidad motriz, visual, auditiva y otras, entre las cuales no figura la discapacidad intelectual debido a la dificultad en su detección. Obviamente una de las discapacidades más difíciles de detectar es la discapacidad intelectual. O sea, a veces tiene que pasar que el niño que está en la escuela se aplace 1, 2, 3 veces, y eso es un signo de alerta para que, digamos, recién se pueda recurrir a un especialista como un psicólogo para que le haga un psicodiagnóstico y pueda determinar, digamos, que tiene alguna dificultad de aprendizaje o pueda tener una discapacidad intelectual. La persona no rinde como el resto de nosotros, o sea, hay limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, en las habilidades prácticas, en las habilidades conceptuales, y eso hace que de por sí ya la persona sea más lenta, que sus reacciones, su pensamiento sea más concreto y su capacidad, digamos, de enfrentarse a determinadas situaciones no sea la misma del resto de nosotros. En el Decreto Supremo número 1498, párrafo 2 del artículo 71 del texto constitucional, determina que el Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna. ¿Pero realmente se aplican estas normas? Falta mucho en el entorno, en el contexto. En las calles existen muchas barreras arquitectónicas, todos los edificios, las oficinas públicas, privadas, no tienen accesibilidad. Los bancos tienen rampas, pero aún hay inaccesibilidad porque no hay el sistema braille, no hay el conocimiento en la lengua de señas. Entonces es todavía un proceso bastante largo que hay que ir trabajando para que la inclusión social plena de las personas con discapacidad no sea una utopía, sino una realidad. Bueno, a partir de 1980, cuando ya se empieza a realizar el primer Congreso de Personas con Discapacidad, ya con el tema de su reivindicación en cuanto a derechos, y ahí aparece la ley 1672 de la persona con discapacidad, una ley muy bonita en su momento, pero que tampoco se avanzó grandes cosas en cuanto a derechos. Y creemos que al final, bueno, hoy día se hace una propuesta nueva, se saca una nueva ley de personas con discapacidad, pero que tampoco tal vez se va a cumplir, porque obviamente en el país lo que falta son políticas de Estado claras para que la situación de las personas con discapacidad mejore. En nuestro departamento, diversos centros especializados para personas con discapacidad trabajan en la inclusión laboral, social y escolar de estas personas, teniendo como objetivo principal la no dependencia de sus familiares, logrando la autonomía en cada uno de estos individuos. La independencia o la autonomía personal que se maneja dentro del ámbito de la discapacidad es algo que obviamente perseguimos nosotros como instituciones que estamos trabajando con la discapacidad, ¿no? Entonces trabajamos con ellos los ABDs, que son las actividades de la vida diaria, y entonces pretendemos desarrollar en ellos justamente estas capacidades o estas habilidades que le permitan tener cierta independencia personal. Uno de los factores que influye al logro de los objetivos de diversas instituciones en el área de inclusión social, laboral y escolar es la familia, pues si ellos apoyan a un ser querido que presente alguna discapacidad desde sus inicios, el proceso de adaptación en el medio en que vivimos les resultará más fácil, ya que el transcurso de enseñanza y aprendizaje será adoptado con mayor fuerza. Es vital el apoyo de la familia, pero no la sobreprotección. Sí la protección, sí el cuidado, sí el acompañamiento, pero no esa sobreprotección dañina que lo único que impide y origina es una persona totalmente dependiente, frustrada, con baja autoestima. Eso no estamos buscando que esa persona se sienta un ser libre, independiente,
capaz de tomar sus decisiones, capaz de decidir sobre su vida. Mientras más antes se detecte esta discapacidad, es mucho mejor el trabajo que se puede y el seguimiento que se puede realizar dentro de esto, ¿no? La familia es muy importante dentro de este proceso porque la familia no lo asume fácilmente esta situación, ¿no? Entonces, primero hay que trabajar con la familia la parte del duelo, ¿no? A nosotros nos cuesta y a la familia le cuesta mucho más aceptar, ¿no? Y de repente busca algunas respuestas, tiene muchas interrogantes de por qué está pasando esta situación. Entonces es muy importante que la familia asuma esta situación. Si pensamos en un mundo donde los papeles se invierten, ¿podríamos vivir con la misma comodidad? Hay hombres capaces de hacer grandes cosas por la sociedad, motivando y dando esperanzas a quienes creen que no pueden. Son capaces de dar amor sin medida alguna, nos permiten ver sin siquiera mirar, y son tan capaces como nosotros de poder ser felices con lo que tienen y no con lo que necesitan. Un reportaje producido por nuestra periodista Solmayra Ricaldes en relación a esta realidad que, claro, tenemos que conocerla, interpretarla, y la correcta interpretación llegará a partir de que tengamos también los datos y los elementos más o menos completos. Seguimos y, como lo hacemos de manera habitual, vamos a salir a las calles para conocer su opinión, para saber lo que usted piensa en relación a este tema. Por años se han promulgado leyes en nuestro país a favor de las personas con capacidades diferentes, pero escuchemos qué es lo que opina la gente respecto a este tema. No se está haciendo lo suficiente. No, se hace poco. No. Les falta mucho en cuanto a afinar muchos temas desde El gobierno está tratando de darles bonos, pero en realidad no está justificando el esfuerzo y todo el área laboral que debería tener esta gente. Todo discapacitado, sea cual sea, está protegido por ley y no puede ser destituido, lo mismo que las embarazadas, ¿no? Pero lamentablemente no se cumple, ¿no? Ellos hacen para ellos más. Sí, se han abierto centros para formación de nuevos profesionales en lo que es educación alternativa, en este caso lo que es lenguaje de señas ya se hace a nivel nacional en las 27 escuelas superiores normales y en el resto del país. Las autoridades en Bolivia en general hace unos años atrás han sacado ya una ley donde a ellos se les apoya a las personas con discapacidad. Eso ha sido una gran ayuda. En el presente sondeo escuchamos la opinión de las personas, quienes decían que sí existen leyes a favor de las personas con capacidades diferentes, pero vieron también otras que dijeron que no. Desde Tarija, Bolivia, esta fue la opinión pública.
de esa manera, amigos, hemos llegado prácticamente al final de este programa, Mirada Profunda. Quiero aprovechar la oportunidad para invitarles a que nos siga mañana en este mismo canal televisivo, por supuesto, pero ya con otro programa, Emprender, que también forma parte de esta propuesta comunicacional denominada Zona Real. Si usted quiere seguirnos también a través de internet, lo puede hacer, www.zonarealbolivia.com. El canal YouTube también está disponible. Como siempre, amigos, agradecer la gentileza que tienen de seguirnos. Muy buenas tardes. Permiso.